Carlos Lleras Restrepo fue el tercer presidente del Frente Nacional Liberal, gobernó entre 1966 y 1970, impulsó la industria nacional y promovió la integración de Latinoamérica a través del Pacto Andino. Por medio de una reforma constitucional efectuada en 1968, extendió la paridad en los cargos públicos por 10 años más, suprimió la paridad en la rama legislativa y eliminó el requisito de filiación liberal o conservadora para inscribirse a las corporaciones públicas. Lleras Restrepo dio especial impulso a la reforma agraria, buscando fortalecer la economía campesina y subsanar el problema de la mala distribución de las tierras. En este ámbito legalizó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la ANUC, instrumento eficaz de organización campesina. Entre los logros educativos de este gobierno figura la creación de Colcultura, Colciencias y los Institutos Nacionales de Educación Media, el INEM. Entre otras cosas, Carlos Lleras Restrepo fue uno de los estadistas más preparados de nuestra historia. Carlos Lleras nació en Bogotá el 12 de abril de 1908, adelantó sus estudios secundarios en el Instituto de La Salle, que le confirió el título de bachiller en 1924. Estudió en la Universidad Nacional, donde se graduó como abogado en 1930 con la tesis El juicio de la quiebra, catalogado como su primer libro. Ya para esa fecha se había desempeñado como sustanciador de un juzgado y había dado sus primeros pasos como político dentro de la universidad, donde había sido elegido miembro del Directorio Liberal de Bogotá. En 1931 fue diputado a la Asamblea de Cundinamarca y poco después secretario de Gobierno de Bogotá. En marzo de 1933 se casó con Cecilia de la Fuente Cortés, nacida en Barcelona, España, hija de un español, Manuel de la Fuente, y una colombiana, Ana Rosa Cortés. Ese mismo año fue elegido representante a la Cámara y poco después secretario de Gobierno de Cundinamarca. En 1936 fue nombrado Contralor General de la República. Tenía escasos 28 años de edad y su labor al frente de tan importante oficina fue trascendental. Modernizó los sistemas de control y agilizó los sistemas de análisis y estadística. Para ese entonces escribió la Estadística Nacional y fundó la revista Los Anales de Economía y Estadística. Cuando apenas cumplió 30 años fue nombrado por el presidente Eduardo Santos como ministro de Hacienda, cargo en el cual tuvo que afrontar una profunda crisis cafetera y defender la política económica del gobierno. La dirección del periódico El Tiempo lo mantuvo activo en la vida política del país y en 1943 fue nombrado nuevamente ministro de Hacienda, cargo que desempeñó con los gobiernos de Alfonso López Pumarejo y Darío Echandía. En 1944 fue postulado por primera vez como precandidato a la presidencia de Colombia, pero retiró su candidatura por considerarla todavía inmadura. El 9 de abril de 1948, luego del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, fue escogido como presidente de la Dirección Liberal Nacional. En esa condición, el 6 de septiembre de 1952, su casa fue incendiada, como lo fue la de Alfonso López Pumarejo. Carlos Lleras pidió asilo en la Embajada de México y salvó milagrosamente su vida. Desde México siguió escribiendo para el periódico El Tiempo hasta 1954, cuando regresó al país con la creación de garantías para ciudadanos ausentes como resultado de la pacificación que el gobierno militar de Rojas Pinilla había logrado en Colombia. Al regresar se dedicó nuevamente a la política y al periodismo como miembro de la Junta Directiva de El Tiempo. A raíz de la censura de los diarios capitalinos por parte del gobierno militar, Lleras empezó a escribir bajo el seudónimo de El Bachiller Cleofás Pérez y se vinculó al grupo de políticos que buscaron y lograron el derrocamiento de Gustavo Rojas Pinilla. Fue uno de los redactores de la reforma plebiscitaria y ese año, en 1957, volvió a ser presidente de la Dirección Nacional Liberal.
En 1958 fue elegido senador para un periodo de 4 años y en 1960 lo escogió el Congreso como designado a la presidencia de la República. Ese mismo año redactó las bases para la ejecución de una agresiva reforma agraria. En 1962 fue lanzado como candidato presidencial por segunda vez, pero renunció para cumplir el compromiso de la alternación que le asignaba ese cuatrenio al Partido Conservador. En 1966 fue candidato único del Frente Nacional por el Partido Liberal, derrotó fácilmente al líder de la ANAPO, José Jaramillo, y el 7 de agosto de ese año se inició su gobierno que se llamó la Transformación Nacional. Las medidas económicas que emprendió fueron tan profundas que hubiera necesitado un periodo presidencial mucho más prolongado para consolidarlas, empezando por la ruptura con el Fondo Monetario Internacional. Se destacan la implantación de medidas monetarias para fortalecer nuestro medio de cambio, la supresión del mercado libre de divisas y la eliminación de la diversidad de tasas de cambio. Si se analiza con detenimiento la obra económica de Lleras Restrepo, podemos concluir que trazó la política económica nacional para el resto del siglo. Lleras racionalizó la balanza comercial y naturalmente la balanza económica. Estableció normas sobre la inversión colombiana en el exterior y la de los extranjeros en Colombia. Se estableció el impuesto de retención en la fuente y se inició la interconexión eléctrica en el país. El gobierno creó una serie de institutos descentralizados que han prestado valiosos servicios de la nación, como los siguientes: el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares, ICCE, el Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, Coldeportes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, de inspiración de su esposa, al igual que la Ley 75 de 1968 sobre paternidad responsable, conocida como la Ley Cecilia, el Instituto de Recursos Naturales Renovables, INDERENA, el Instituto Colombiano de Ciencias, Colciencias, el Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, el Instituto de Fomento Industrial, IFI, y el Fondo de Promoción de Exportaciones, Proexpo. Se crearon los departamentos de Risaralda y Cesar, se adelantó una reforma judicial, se expidió el primer Código Nacional de Policía y se reestructuraron la Procuraduría General de la Nación y la Policía Judicial, y se llevó a cabo la Reforma Constitucional de 1968, cuyos aportes más notorios contemplan la Declaratoria de Emergencia Económica, la Comisión del Plan para dar continuidad a los programas de desarrollo y la prolongación de la paridad política hasta agosto de 1978. En materia internacional fue muy importante la invitación de su santidad Pablo VI, quien visitó a Colombia en 1968 con ocasión de la realización del Congreso Eucarístico Internacional. Restableció relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, rotas desde los sucesos del 9 de abril, reanudó conversaciones con Venezuela sobre el diferendo limítrofe en el Golfo de Coquibacoa, concibió y fundó el Pacto Andino de Integración Regional, Económica y Política y aprobó el Pacto Andrés Bello de Integración Cultural. En materia de reforma agraria, la Ley 135 fue ambiciosa y produjo grandes beneficios al país en el campo social y económico. Sobre este aspecto, Lleras escribió otro libro, La Cuestión Agraria. Se recuerda todavía su gesto decidido cuando la noche del 21 de abril de 1970 mandó a acostar a los colombianos dándoles 1 hora para cumplir la orden, en un momento en que los escrutinios para la elección presidencial daban un empate entre Misael Pastrana Borrero y el general Gustavo Rojas Pinilla, y cuando los partidarios de cada cual reclamaban como suyo el triunfo electoral. Sin embargo, esta decisión de decretar un toque de queda y mandar a acostar a los colombianos temprano
fue bastante cuestionada porque se presume que hubo un fraude electoral en donde los liberales y los conservadores habían acomodado todo para que quien ganara las elecciones fuera un conservador, en este caso fuera Misael Pastrana Borrero, porque recordemos que estas elecciones se dieron en el marco del Frente Nacional. También vale la pena mencionar que de este supuesto fraude electoral nace la guerrilla del M-19, el movimiento del 19 de abril, cuando se realizaron las elecciones. Lleras quiso postularse para la presidencia nuevamente en 1974, pero la coalición entre López Michelsen y Turbay se lo impidió. En 1982, nuevamente López Michelsen le cerró el camino a la candidatura de Lleras Restrepo. Además de los libros mencionados, son conocidos el pensamiento de Carlos Lleras Restrepo, Comercio Internacional, de la República a la Dictadura, hacia la Restauración Democrática, El Cambio Social y Crónicas de mi propia vida. Lleras se retiró de la vida pública sin dejar de ser orientador de su colectividad, publicó la revista Nueva Frontera y en 1986 rompió su retiro político por unas semanas para apoyar la candidatura de Virgilio Barco. Fue además un permanente consejero de los presidentes de Colombia en ejercicio. Murió el 27 de septiembre de 1994 en Santa Fe de Bogotá. Su hijo, Carlos, fue constituyente en 1991, candidato presidencial en 1994 y precandidato en 1998. De sus nietos, Germán Vargas Lleras es activo en la política actualmente. José Antonio fue secretario general de la Presidencia de la República y embajador en Bruselas, y Enrique, quien fue presidente del Consejo de Bogotá y candidato a la alcaldía de Bogotá. En las elecciones de 1966, Carlos Lleras Restrepo, liberal, obtuvo una votación de 1.891.175 y José Jaramillo Giraldo, de la Alianza Nacional Popular, obtuvo una votación de 742.133. Y bien, es así como de manera muy resumida podemos mencionar algunos aspectos que caracterizaron la vida y la presidencia de Carlos Lleras Restrepo, el tercer presidente del Frente Nacional. Espero que la información les sea de utilidad y nos veremos en un próximo video para hablar del gobierno del cuarto y último presidente del Frente Nacional, Misael Pastrana Borrero, quien gobernaría de 1970 a 1974.